El Mundial está a punto de comenzar y en este vídeo vamos a repasar las claves, las cosas imprescindibles, las que tienes que saber sí o sí de las selecciones del grupo C, con Argentina, con Arabia Saudí, con Polonia y con México. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con el tercer vídeo de esta guía para el Mundial 2022. En esta ocasión nos centramos en un grupo C donde la selección argentina, donde una de las grandes favoritas debería pasar sin demasiados apuros y donde la batalla por la segunda plaza debería concentrarse entre Polonia y México, que se ven las caras en la primera jornada. Por lo tanto va a ser un encuentro que en principio debería ser decisivo para saber quién tiene opciones hasta el final para conseguir esa segunda posición de grupo que le permita estar en octavos de final. Vamos a analizarlo, vamos a repasar, vamos a hablar sobre las distintas selecciones, sobre los aspectos a destacar en cada una de ellas, sobre también sus participaciones. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita para estar muy atentos a todo el contenido, a todos los vídeos que vamos a ir subiendo día a día aquí en el canal. Lo comentaba en los vídeos anteriores, cada partido de España, en cuanto termine, vamos a tener aquí un vídeo, y para el resto de jornadas un vídeo al finalizar la jornada completa en el que vamos a repasar lo más destacado de cada uno de los partidos. Así que os animo a que estéis muy atentos y a que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre quién creéis que va a pasar de este grupo, si veis a Argentina y haciendo incluso el 9 de 9, todo me lo podéis dejar en comentarios. Antes de comenzar, como siempre, recomendaros además que veáis el documental, el primer capítulo del documental de la media inglesa, para que conozcáis, para que os informéis sobre cómo Qatar ha conseguido organizar, albergar este torneo, y recomendaros también que leáis informaciones, que escuchéis, que en definitiva que os informéis y os creéis una opinión sobre cómo ha sido este proceso de Qatar para lograr el Mundial y cómo ha ido construyendo los estadios. En definitiva, muchísimas cosas, más que turbulentas, diría yo. Vamos a centrarnos ahora simplemente en el fútbol, comenzando por el repaso general de un grupo C donde Argentina es sin duda favoritísima para ser primera. México y Polonia están igualadas y Arabia Saudí no tiene ninguna opción, o prácticamente no tiene ninguna opción según las apuestas. Mi opinión, Argentina va a ser primera, y aquí llega el gran debate entre Polonia y México. La verdad es que entiendo que voy a contracorriente porque todas las estadísticas, la historia, van a favor del conjunto mexicano, pero bueno, al final no sé por qué me ha dado por elegir por Polonia, pero creo que, como os digo, que hay más argumentos a favor de México, sobre todo si nos fijamos en cómo le ha ido en las últimas participaciones, que a favor de la selección centroeuropea. Partido clave, primera jornada, México-Polonia. ¿Qué veo que puede ser muy importante? Bueno, pues que si México y Polonia empatan, pues por ejemplo Polonia va a tener el rival más fácil en la segunda jornada, y Argentina, que seguramente para la última jornada ya esté clasificada, pues puede sacar los suplentes en ese tercer partido, y eso Polonia lo puede aprovechar, mientras que México se va a tener que enfrentar a una Argentina en la segunda jornada que lo lógico es que vaya a tener que ir con todo para tener opciones de clasificación. Recordamos, el primer equipo de este grupo C se medirá al segundo del grupo, de donde están dos rivales posiblemente de nivel, como Francia y como Dinamarca. Irían al lado izquierdo, al lado derecho iría el segundo clasificado de este grupo C. Por lo tanto, pues un grupo en el que en principio hay una favorita muy clara, y en el que la batalla por la segunda plaza entre Polonia y México se va a comenzar a decidir ya en el primer partido. Así que un encuentro de muchísima exigencia para ambas selecciones y de muchísima
tensión. Comenzamos hablando de una de las grandes favoritas, comenzamos hablando de la selección argentina de Lionel Scaloni y de Leo Messi. 18ª participación para el cuadro sudamericano, que ha sido campeón en 2 ocasiones, en el 78 en el Mundial que ellos mismos organizaron y en México 86 con ese campeonato absolutamente brutal de Diego Armando Maradona. Primer partido contra Arabia Saudí, segundo contra México, tercero contra Polonia. Una selección, la Argentina, que para mí es favorita sin tener una de las 4 mejores plantillas, seguramente la quinta, la sexta, así que podríamos comenzar a debatir. Una felicidad total que ha revolucionado la selección, que ha revolucionado a Argentina, que ha revolucionado el tratamiento de, bueno, pues que se le hace a este equipo desde ese triunfo en la Copa América 2021, ganándole a Brasil en Brasil con ese tanto de Ángel Di María, después de una muy buena actuación general de Leo Messi durante todos los partidos anteriores, salvando incluso la clasificación del albiceleste, que no lo había hecho, en mi opinión, demasiado bien anteriormente. Además, estamos viendo la mejor versión de Leo Messi que hemos visto jamás con Argentina, muy relajado, entendiendo a la perfección tanto dentro como fuera del campo lo que requiere la selección de él, asumiendo ese papel de liderazgo, no solo deportivo, sino también, bueno, pues a través de discursos, de gestos, actuando como el capitán, bueno, pues más allá de llevar el brazalete, que ya lo ha llevado en muchas ocasiones anteriormente, pero ahora dando la impresión de que está siendo el líder del grupo, tanto dentro como fuera del campo, y eso es muy importante también para una selección que parece haberse acomodado y que parece luchar simplemente para que Leo Messi pueda conseguir ese tan ansiado mundial. Una selección, la Argentina, bueno, pues que suele jugar en un 4-2-3-1, que suele defenderse en un 4-4-2, con Lautaro haciendo mucho trabajo defensivo, bueno, pues para liberar a Leo Messi, que apuesta por un juego de ataque combinativo, pero que también se encuentra bastante cómodo en las transiciones, como es lógico por la gran calidad que tienen sus futbolistas. Una gran incógnita, la lesión de Giovanni Lo Celso, el futbolista del Villarreal, ha abierto un hueco importante en el 11 de Lionel Scaloni. Vamos a ver quién lo puede ocupar. Papu Gómez o McAllister parecen los jugadores más parecidos al futbolista del submarino amarillo, pero hay otro perfil, el de Nico González, que es más bien un extremo, un futbolista bueno, con una gran conducción, con mucha velocidad, que le puede dar profundidad, que es otro perfil totalmente diferente, pero que también en los últimos partidos bueno, pues ha venido jugando y teniendo actuaciones positivas, marcando goles, y bueno, algo que le valió para dar el salto del Stuttgart a la Fiorentina a través de un bueno, pues de un traspaso bastante importante. Creo que fue alrededor de los 15-20 millones ese traspaso del argentino del Stuttgart a la Fiorentina, donde no está teniendo un comienzo bueno de temporada, sobre todo por un tema de lesiones. Por lo tanto, una selección argentina que apunta a ser favorita y que vamos a ver, porque bueno, pues puede dejarnos uno de los partidos con más morbo en la historia de los mundiales si finalmente llega a semifinales y se cruza con Brasil. Vamos ahora a hablar de la que seguramente es una de las selecciones más débiles del Mundial, sin duda la gran favorita para ser última de grupo, incluso para terminar con 0 puntos. Estamos hablando de Arabia Saudí, sexto Mundial para el conjunto asiático. La vez o la ocasión, la oportunidad en la que más lejos llegó fue en octavos en 1994. Va a comenzar su participación contra Argentina, más tarde contra Polonia y cerrará con México. Han parado su liga, una liga local en la que juegan todos los jugadores de la selección para favorecer bueno, pues esa preparación para el Mundial. Lleva desde finales de octubre jugando amistosos. Esto, como también le ocurre a Qatar, bueno, pues se puede hacer gracias a que básicamente todos los futbolistas de la selección juegan en su liga, en la liga local. Hervé Renard, el entrenador francés, es la estrella de esta selección. Como ocurre con Luis Enrique en la selección española, la estrella, el líder indiscutido, es un Hervé Renard que viene o que llegó a esta selección de Arabia Saudí después de hacer muy buenas, bueno, pues de tener un gran rendimiento con diferentes selecciones africanas
creo que conquistando 2 Copas de África con selecciones diferentes, así que bueno, pues hay que destacarlo sin ningún tipo de duda. Hay que hablar también de una selección que, bueno, pues suele utilizar o suele jugar un fútbol propositivo, es decir, un fútbol de ataque, que también quiere bueno, pues recuperar el balón muy arriba, presionar arriba. Eso vamos a ver si lo adapta el técnico francés o no, si decide, bueno, pues arriesgar todo e intentar ganar partidos, bueno, pues dejando abierta la puerta a encajar goleadas, si ese plan ambicioso y si ese plan incluso arriesgado, podríamos decir, le termina saliendo mal. Vamos a ver. Además hay que destacar también, bueno, pues algunos de sus futbolistas de un mayor nivel, como son sobre todo Al-Laswari y el delantero Al-Buraikan, que son los jugadores que en principio deberían marcar diferencias y que en principio tienen más nivel de esta selección de Arabia Saudí. Simplemente comentaros que en el 11 vais a ver una pequeña diferencia en algunos nombres con respecto a cómo los vemos en esa lista de convocados. Por ejemplo, Baghri en el 11 es Baghri, en la lista de convocados no tiene esa E. Al-Laswari va todo junto en la lista de convocados, va separado en la lista bueno, en el 11 inicial, simplemente para que os fijéis y que no se extrañe una selección de Arabia Saudí que, bueno, pues junto a Australia es, según los expertos, según las personas que más han visto a estas selecciones, son las 2 más flojas del Mundial. Vamos a ver cómo cierran su participación, si pueden dar un susto, si pueden sumar puntos. Vamos a ver quién se lleva ese cartel después de verlo todo de peor selección del Mundial 2022. Vamos ahora con la selección polaca, el conjunto de Robert Lewandowski, de Zielinski y compañía, que va a jugar su 9º Mundial y que fue tercera en 2 ocasiones, 1974 y 1982. La selección del centro de Europa que, bueno, pues de forma bastante ilógica suele hacer muy buenas fases de clasificación, no suele tener problema para clasificarse a los torneos, a las Eurocopas y a los Mundiales, pero que después llega a las fases finales y le cuesta un mundo superar la fase de grupos, no rinde bien, sus mejores futbolistas no funcionan. Por lo tanto, bueno, pues esto, como os comentaba anteriormente, choca directamente con lo que vamos a ver después de la selección mexicana. Una selección polaca que no está encontrando el recambio a sus jugadores de más nivel, que no está encontrando el recambio a Glick, que no está encontrando el recambio a Krychowiak, que tampoco está encontrando el recambio, como es lógico por otra parte, también hay que decirlo, a Robert Lewandowski. Ese proyecto de Piontek se ha caído prácticamente por completo, aunque sigue estando en la selección. Por lo tanto, el cambio generacional no está siendo inmediato, y eso puede hacer que Polonia en el futuro se caiga y básicamente sí que tenga problemas importantes para clasificarse a esas fases finales. Sobre el equipo polaco hay que destacar que suele actuar siempre en un 5-3-2 o en un 5-4-1. Cuando se mide a selecciones de un nivel parecido al suyo es ese 5-3-2, y cuando tiene que ser bueno, pues más reactiva, más defensiva, sí suele plantar un 5-4-1. Por lo tanto, es posible que en el duelo contra Argentina, aunque como os digo va a ser de la última jornada y hay que ver cómo llega el albiceleste, es posible que veamos una Polonia mucho más defensiva, con un 35-40% de posesión, y con ese esquema, bueno, pues sobre todo para intentar defenderse y depender muchísimo de la calidad de lo que pueda hacer en solitario prácticamente Robert Lewandowski. En ese 5-3-2 hay una duda, acompañando al futbolista del FC Barcelona hay que ver quién sería su acompañante. Shun Siderski, que es un futbolista más móvil, que con espacios puede hacer un poquito más de daño, un Arkadiusz Milik, que la verdad, de forma para mí sorprendente, está teniendo una muy buena adaptación a la Juventus de Turín y está marcando goles. Las estrellas, más allá de, obviamente, Robert Lewandowski, que no hay que descubrirlo, un Zielinski, que está haciendo un muy buen campeonato con un Napoli, que es uno de los mejores equipos de Europa sin ningún tipo de duda, y que debe ser ese asistente, ese futbolista que ayude a que Robert Lewandowski, bueno, pues no tenga que hacer demasiadas cosas fuera del área y se pueda centrar más en la finalización, en rematar esa gran cantidad de centros que suelen poner los centrocampistas o los carrileros de esta selección polaca. Para terminar, vamos con la selección mexicana, todo lo contrario a la selección
polaca, siempre pasa a octavos de final desde 1994, pese a que, bueno, pues al final termina llegando o teniendo que enfrentarse a esa maldición del quinto partido que ahora después os voy a explicar. 17ª participación en los mundiales para el cuadro mexicano, que llegó a cuartos de final en 1970 y en 1986. Os preguntaréis, ¿qué es esa maldición del quinto partido? Bueno, México lleva 7 mundiales consecutivos cayendo en octavos de final y no siendo capaz de jugar los cuartos. Recordaréis, por ejemplo, lo que ocurrió, si no recuerdo mal, en Brasil 2014, con un penalti pitado a Robben muy polémico. Bueno, pues que básicamente era un piscinazo bastante claro del exfutbolista del Real Madrid, del Bayern, entre otros. Por lo tanto, esa maldición del quinto partido es lo que tiene que superar una selección mexicana que comenzó el proyecto del Tata Martino de forma bastante notable, pero que ha ido perdiendo, ha ido cayendo también por la lesión de algún jugador importante como Raúl Jiménez, la caída del proyecto o la no convocatoria por problemas extradeportivos de Chicharito o de Carlos Vela. En definitiva, una selección mexicana a la que también se le han caído en los últimos meses el Tecatito Corona, un jugador muy importante en el ataque. Por lo tanto, una selección mexicana que tampoco ha completado una fase de clasificación al Mundial espectacular, cayendo contra Canadá y cayendo contra Estados Unidos, pero bueno, pues en definitiva no teniendo demasiados problemas para estar en esta Copa del Mundo. Hay incógnitas, hay dudas sobre el plan de Martino. Obviamente México, cuando juega en la fase de clasificación, tiene un papel de ser muy protagonista, de tener que jugar contra selecciones que se le cierran muy atrás, y por lo tanto necesita pues automatismos, necesita saber atacar a defensas muy cerradas con un bloque muy bajo. Lo que ocurre es que cuando llega a los mundiales, bueno, pues puede dar un paso atrás porque hay selecciones de un nivel parecido al suyo y ya no le obligan a tener tanto peso en el partido, a tener que mover tanto el balón, a tener tanta posesión. Esa es la gran incógnita. Vamos a ver qué hace Gerardo el Tata Martino con la selección mexicana, qué papel asume, si intentar ser más contragolpeadora, algo que por ejemplo en el pasado mundial sí le permitió pues por ejemplo ganar a Alemania, si no recuerdo mal, con un tanto de un Chucky Lozano, que debe ser, junto a Edson Álvarez, al jugador del Ajax, pues la estrella que tire de una selección mexicana que deja dudas en ambas áreas, porque Raúl Jiménez llega muy justo, ha estado a punto de quedarse fuera de la convocatoria y lo más lógico es que para el primer partido no vaya a estar. Vamos a ver si puede llegar para el tercero, y una selección mexicana que tampoco deja esa sensación de solidez atrás que en mundiales anteriores sí ha dejado el conjunto americano. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo les va a ambas selecciones, sobre todo en esa pelea por la segunda plaza entre Polonia y México. La historia, la estadística le da la razón, le da la ventaja al conjunto de Gerardo Tata Martino. Yo, pues no sé exactamente por qué he apostado por Polonia. Supongo que porque Zielinski y Lewandowski tiran muchísimo y puede decantar cualquier partido sin necesidad de hacer un encuentro espectacular. Esa es la sensación y ese es el principal argumento que yo he utilizado para quedarme, para creer que Polonia puede estar en los octavos de final, obviamente como segunda, después de la clara superioridad que tiene una Argentina que es favoritísima en este grupo y que debería, como mínimo, yo creo, llegar a semifinales, aunque vamos a ver cómo le va en el cruce de cuartos de final. Gracias por ver el vídeo. Por favor, vuestra opinión en comentarios. Os espero durante todo el mundial aquí en el canal. Gracias por verlo.